Muchas gracias. Yo, ya que estamos en agradecimientos, quiero agradecer también, bueno, por supuesto a Mauro, que es el que se le ocurrió esta idea. Quiero agradecer al maestro Aguilar Susa, a Constanza, quiero agradecer a todos los que están acá, todos los que se anotaron y bueno, pensaron que podía llegar a ser interesante compartir esto. Al maestro Guillermo Becerra, director de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, que lo veo ahí, y bueno, y a tantos queridos músicos y tan fanáticos de la música que veo acá en estas caras. Bueno, cuando Mauro me avisó de esta idea, un poco no sabíamos, él quería que yo participara y no sabíamos qué temática tomar, y bueno, se nos fue ocurriendo en charlas con el maestro Asís, tenemos la suerte de compartir no solo las aventuras musicales, sino las aventuras del deporte, de los viajes en moto y otras cosas, otras locuras que nos gustan. Y bueno, dentro de esas locuras, esta clase es otra de ellas. Y bueno, y un poco para adentrarnos o tratar de ir metiéndonos en la cabeza, ¿no? De quién era Bach, ¿no? Yo creo que un poco la idea es tratar de entender desde qué lugar él hacía la música para poder llevar eso, no solo al instrumento, sino para poder llevarlo a través del instrumento adentro nuestro y que eso sirva para conectarnos a cuál era su objetivo como músico, ¿no? Yo creo, en lo personal, sinceramente, me suena un poco ambicioso decir voy a dar una masterclass sobre Bach, porque primero que no, sinceramente no me considero capacitado para dar una masterclass, porque no me siento maestro de nada. Y segundo, porque es muy difícil en una clase compartir la inmensidad de lo que Bach vivió en su corazón a través de la música. Pero sí podemos compartir, y eso es lo que me gustaría hacer, compartir con ustedes cuál fue mi camino para, para tener una mirada que puede ser parcial, seguramente lo es, pero que no, bueno, no deja de ser auténtica porque es el camino que yo he transitado en relación a esta música. Ese camino o esa visión o ese sentir que tengo con respecto a la música de él, y en específico con lo que son las sonatas y partitas y las suites, que es lo que él escribió para violín, para instrumentos solos, ¿no? Para instrumentos melódicos solos, la pienso, o digamos, para abordarla de una manera que sea constructiva, la he pensado que la dividamos fundamentalmente en tres etapas, en tres abordajes, en tres miradas diferentes. Una que es la mirada técnica, otra que es la mirada musical y otra que es la mirada espiritual, la cual, si no ponemos, no entendemos para qué hacemos música, porque es la más importante de todas. Vuelvo a decir, para entrar un poco en la cabeza de él, pensemos en un Bach que nace en 1685. Pensemos en un Bach que nace en una familia de músicos. Bach no es un neófito, no es un venido o como que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Bach tuvo un montón de hijos y todos eran músicos, sí, pero él también fue hermano de un montón de músicos. Él venía ya de una cuna de músicos. Tuvo 18 hermanos, de los cuales muchos eran músicos, y él estuvo rodeado de ese espíritu. La música en su casa fue un oficio, ¿se entiende? Un oficio, como el de un carpintero, como el de ¿no? El que crece haciendo algo que cuando uno es niño no sabe bien por qué lo hace, pero lo hace, y va creciendo con eso incorporado en el cuerpo, incorporado en el corazón. Así creció él, así fue su día a día. Y rápidamente, obviamente, se vio su talento
su capacidad que fundamentalmente se vio expresada en la improvisación. Él le encantaba improvisar al teclado, y como tenía tanta facilidad por los instrumentos, rápidamente empezó a tocar otros instrumentos. Él tocaba el teclado, era organista, era clavecinista, tocaba el violín, tocaba la viola de gamba. O sea, él tocaba todos esos instrumentos. No tocaba solamente el clave o el órgano, el teclado. Y en esta búsqueda de él, de su música, él siempre trató, su impulso natural no fue el de inventar cosas nuevas, sino el de estar conectado a lo que ya estaba, pero desarrollar al máximo, o volver sobre lo mismo muchas veces. Era su forma, volvía sobre lo mismo muchas veces, y cada vez él podía hacerlo distinto, y cada vez lo podía hacer más profundo. Él le encantaba, por ejemplo, creo que eran los días martes, había un café que se llamaba Café Zimmerman, donde él iba a improvisar, donde iban los músicos a improvisar en ese café, donde se juntaban a tomar café, por supuesto, y a improvisar. En el Café Zimmerman, Bach ha hecho improvisaciones, digamos, por lo que comentan los historiadores de la época, gloriosas, donde la gente se volvía absolutamente loca, y donde él también iba a escuchar a otros músicos. Era un fanático de escuchar, era un fanático de Buxtehude, que era un tremendo organista de la época. Bach era capaz de subirse a una diligencia y hacer 700 kilómetros, no sé, 500 kilómetros, solo para ir a escuchar un concierto, un oficio de Buxtehude en la iglesia, y poder escucharlo a él. Se volvía loco con las fugas y con la obra de Buxtehude, y bueno, era un fanático de la música en todo su concepto, y con un objetivo claro. Para la oficina bueno, las composiciones, bueno, hay un micrófono abierto. Sus composiciones básicamente se dividen en 3 etapas. El primer periodo, que es de 1700 a 1713, que es el periodo de Weimar, y después, bueno, el periodo de Leipzig se divide en 2 etapas, de 1713 a 1740, y ya de 1740 al 1750, que es cuando él muere. Y las sonatas y partitas y las suites, si bien no se sabe cuál se hicieron primeras, son de 1720. ¿Por qué se sabe? Porque el manuscrito de la sonata y partita de Bach, que es el único que se conserva de su puño y letra, dice 1720. Las suites, lamentablemente, no están las manuscritas por él. Sí, lo que tenemos hoy son las que escribió Ana Magdalena, que fue su segunda mujer, la que tuvo 13 hijos. Él había tenido 7 hijos con el primer matrimonio, 13 hijos con el segundo matrimonio, y con ella, que era, ojo, que Ana Magdalena no era, como todo el mundo cree, que era una señora que cocinaba y tenía hijos nada más. Era una cantante de la corte, y una importante cantante de la corte. Y ella hizo los manuscritos sobre las suites, porque no se encontraron los originales. Y esos son los que viven hoy. Hoy los manuscritos que se conocen son los que escribió Ana Magdalena. No se sabe si hizo primero las suites y después las sonatas y partitas, o viceversa. Sabemos, digamos, el formato, bueno, clásico, las sonatas y partitas las concibió como las sonatas, como sonatas de Chiesa, o sea, como sonatas para tocar en iglesia, tradicionales, con sus fugas como núcleo central, y las partitas como especies de suites. Pero ¿por qué él le pone partitas? Porque se sentía con la libertad de no hacer un preludio. Las suites necesariamente tenían como esa cosa formal de que tenían que tener un preludio, porque predecía a las danzas. Y en las partitas él se tomaba la libertad de hacerlo o no hacerlo, al preludio, ¿no? Colocaba las danzas de manera un poco más aleatoria. Y no sabemos, como decía, cuáles primeras, si primeras son las suites o primeras son las sonatas y partitas, pero sí sabemos, por ejemplo, una cosa muy linda, que es que el propio Bach tocaba las sonatas y partitas. Él ejecutaba sus propias sonatas y partitas. De hecho, Carl Philipp Emanuel Bach deja en uno de sus escritos, dice, comenta, y pongo comillas acá porque estoy escrito acá, dice, comenta Carl Philipp Emanuel: en su juventud y hasta su vejez tocaba el violín de forma limpia y penetrante, y así mantenía la orquesta mejor ordenada que desde el clave. O sea,
él muchas veces, a pesar de que cuando dirigía de clave, prefería tomar el violín y tocar desde el violín para que lo pudieran imitar y para que obedecieran más la forma que él quería que se tocara. Y él tocaba sus propias sonatas y partidas. La suite se supone, se sospecha que había un chelista, era de aprovechar mucho los músicos que andaban rondando por ahí, y cuando se acercaba algún músico que tocaba algún instrumento de manera virtuosa, él le componía rápidamente algo, y bueno, se cree que estas suites pueden haber venido de un chelista, un violista de gamba muy virtuoso que andaba por ahí, y él las compuso. Bien, más o menos situándonos en lo que es esto y cómo era la cabeza de él. Era un tipo dedicado, fanático, era una persona que daba su vida cotidiana en relación a la música desde chico. La música era su elemento natural o su medio natural. Él, en base a esto, escribe esta música que no, digamos, es una música que tiene un bagaje técnico, musical y espiritual, que bueno, no lo voy a descubrir yo, pero que sí sería interesante que lo desmenuzáramos. Y acá vamos a entrar en la primera etapa de esto que me gustaría entrar, que sería en la etapa técnica, ¿no? Las sonatas y partitas de la suite, podríamos decir, de Bach, podríamos decir que abarcan, o casi prácticamente abarcan, toda la técnica importante del violín, la viola o el cello, porque sepamos y tengamos esto en la cabeza, Bach no escribe, si bien escribía música para los instrumentos, el concepto de Bach para escribir música nunca nacía de los instrumentos, nacía de una música general. Bach se puede tocar en cualquier instrumento, cualquier música, cualquier cosa que él componga. Vos podés tocar, él mismo hacía transcripciones de sus conciertos, hacía versiones de conciertos de violín para el clave, o viceversa, o sea, hay versiones de concierto de violín en la menor hecho para clave, y así. Él mismo, o sea, él pensaba la música como una cosa abstracta, no nacía del instrumento, sino que el instrumento es medio para decir lo que él quería decir musicalmente. Y esto es muy importante, porque él concebía la música por encima de la ejecución del instrumento, y esto es clave a la hora de entender la música de Bach. Él pensaba en música, no pensaba en instrumentos haciendo música. Él pensaba en música de manera abstracta y después la llevaba al instrumento al que sea que pudiera ser. Y esto hace que pensemos, si incorporamos este pensamiento, nos vamos a dar cuenta que hace que concibamos la música de una manera totalmente distinta. Muchas veces los instrumentistas creemos que la música nace del tocar y quedamos atrapados en esa cosa física que nos identifica, y nos olvidamos que la música es algo abstracto, que está en otro lado. Esto que como vuelvo a lo técnico, podemos encontrar en la sonata y partitas y en la suite, podemos encontrar para violín, para viola o para cello, casi les diría, la totalidad de la técnica necesaria para ejecutar el instrumento de manera excelente. O sea, un instrumentista que pueda tocar toda la obra de Bach, las suites o las sonatas y partitas de manera correcta, no me gusta decir correcta, de manera solvente, está capacitado para tocar prácticamente cualquier repertorio, casi, ¿no? Y si no, llega a tener un nivel instrumental altísimo. Y debo decir que en esto me refiero solo a la técnica, porque si lo podemos trasladar a la música y lo podemos trasladar a lo espiritual. Cuando nos referimos a lo técnico, podemos diseccionar o serviría para analizarlo y para decir cómo abordamos el estudio de la música de Bach y cómo aprovechamos lo que Bach escribió para nosotros como instrumentistas. Usando un método de estudio. Un método de estudio que hay miles y que yo les voy a compartir el que a mí me sirve o el que yo creo que sirve en esta disección. Dicho con mucho respeto, no soy amigo de las disecciones en la música, pero creo que Bach nos deja una cosa tan completa
que vale la pena hacer una disección para obtener beneficios. Y acá les voy a decir algo para mí que es trascendente. Trascendente. Este método no es para tocar bien las sonatas y partitas y suite de Bach. Lo que yo les voy a enseñar ahora no quiere decir que si estudiamos esto, que yo les voy a decir para mí cómo sirve estudiarlo, vamos a tocar bien las sonatas y partitas. No es una herramienta para tocar bien las sonatas y partitas o la suite. Es otra cosa, es simplemente tomar la música de Bach como un regalo y mostrar qué bárbara que es la música de Bach, que nos sirve desarrollarnos técnicamente. O sea, no creer que esto que yo voy a explicarles ahora, voy a compartir con ustedes ahora, es la herramienta para tocar, no. Para tocar la sonata y partita de Bach y la suite de Bach hace falta mucho trabajo, más que esto que yo les voy a mostrar, y hace falta mucha madurez y mucha entrega y mucha humildad, sobre todo. Pero sí, sí está bueno o es interesante aprovechar el regalo que Bach nos deja técnicamente. Y acá es donde quiero ir. Si nosotros diseccionamos más o menos en un ejemplo sencillo, yo después les voy a pasar un ejemplo más completo escrito por PDF para que se lo lleven y puedan usarlo. Pero ahora, a vuelo de pájaro, les voy a dar ejemplos concretos de una pequeña disección que les puede servir para el estudio. Supongamos que establecemos una primera división técnica diseccionada entre estas obras que se refieren a punto 1 escalas, punto 2 arpegios, punto 3 acordes, punto 4 el trabajo del arco. ¿Estamos? Podríamos encontrar en toda su obra específicos movimientos que claramente podemos usar para desarrollar cada una de esas herramientas técnicas. Podríamos estudiar de manera técnica, con un metrónomo, con un cuidado del sonido, de manera lenta, como quien aborda cualquier estudio de escalas, arpegios, acordes o el arco, usando la música de Bach, con mucho respeto, por supuesto, pero claramente haciendo uso de una música para desarrollar técnicamente cosas instrumentales, lo cual lleva a que el estudio muchas veces sea mucho más divertido o mucho más interesante. Por ejemplo, vamos a entrar en el tema de las escalas. Vamos a entrar en el primer punto, que es las escalas. Si Claudio me ayuda y comparte el primer ejemplo, que es la alemanda de la suite 1. Bien. Acá en la alemanda de la suite 1 podemos ver claramente que tenemos oportunidad de estudiar, son todas escalas, son escalas. Esto lo vamos a encontrar en muchos movimientos. En muchos movimientos de la obra de Bach vamos a encontrar este tipo de formato, ¿no es cierto?, donde los movimientos se centran en las escalas. Este es uno de los ejemplos, la alemanda de la suite 1, y el ejemplo que sigue, si puede ser Claudio, es el double presto, por ejemplo, de la partita 1 de violín. ¿Lo tenemos por ahí? Bien, acá está, ¿ven? El double presto, lo mismo, escalas, ¿no es cierto? Escalas. Bien, ¿cómo podemos trabajar? Porque la pregunta sería, ¿cómo abordar esto? Porque hasta ahora está todo muy lindo, sí, acá tenemos escalas, pero bueno, ¿pero qué hacemos con esto? Bueno, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo lo hice yo? Yo primero lo tomaría, no trataría de conectarme con su parte musical, porque esto muchas veces nos nubla a la hora de estudiar la técnica.
Entonces optaría por el camino opuesto al que uno opta cuando va a tocar una obra, y que es generalmente el camino que nos ayuda a no ensuciar la obra y el camino que nos ayuda a no cometer uno de los errores más graves que cometemos los músicos, que es empezar siempre del comienzo de la obra y nunca llegar al final y siempre estar repitiendo lo mismo y siempre hacer música con los primeros 3 pentagramas y después lo otro a la buena de Dios. Entonces, yo creo que el primer objetivo es dividir los movimientos que tomamos, dividirlos siempre en fragmentos, puede ser en 2, en 4 fragmentos, estudiarlos con metrónomo y, en el caso de las escalas, trabajar concretamente con diferentes golpes de arco, por supuesto, primero en detalle, después en spiccato, y estar muy concentrado en algo que me parece fundamental en el tema del trabajo de escala y que no se trabaja, que es el anticipo de la mano izquierda. O sea, siempre ir que la mano izquierda vaya delante de los cambios de arco. Nosotros cuando el arco cambia y toca la nota, el dedo ya tiene que estar puesto, porque si no lo que suena es sucio. Es una milésima de segundo que la mano izquierda tiene que estar antes. Una milésima de segundo en cada nota tiene que estar antes, porque si no, no hay limpieza en el sonido. Este trabajo consciente se puede hacer trabajando con metrónomo día a día, yendo de un número de metrónomo hacia arriba a lo largo de los días, sin apuro, sin tener que, no, vuelvo a decir, no hacemos esto para tocar después la obra perfectamente, sino para crecer técnicamente. ¿Por qué pongo en este ejemplo, y en los que sigue voy a hacer lo mismo, primero la suite, siempre un ejemplo de suite, y después la de sonata y parte? Bueno, porque en general, obviamente, como para el... Podemos sacar ahora la imagen ya, Claudio. Como obviamente las suites fueron compuestas para instrumentos, para el cello, que es un instrumento mucho más grande, tiene a la hora de tocarse, por ejemplo, con el violín, mucha menor dificultad, mucha aparente menor dificultad técnica, una fácil de abordar. O sea, yo recomiendo a violinistas y a violistas, que son, supongo, la mayoría de los que están acá, que siempre piensen en estudiar primero los ejemplos de suite y después ir a los ejemplos. Les recuerdo que todas las suites están en versiones para violín y hay que tocarlas y hay que estudiarlas porque es la puerta de entrada a un montón de dificultades que después nos topamos con la sonata y partita y que no podemos avanzar porque estamos trancados con cosas muy difíciles que tienen que ver con la ejecución, que si los hubiéramos pasado antes por el tamiz de las suites, hubiera sido un camino mucho más lógico. Y lo mismo para los violistas. Los violistas saben que tienen también las sonatas y partitas hechas para viola. Entonces, estudian la suite, pero también después aborden las versiones de las sonatas y partitas. Bach escribió la música para ser tocada con cualquier instrumento, con cualquier instrumento. Es conceptual su música. Entonces, ejemplo de las escalas. Así como primero dije las escalas, podemos pasar al segundo ejemplo técnico, que es el estudio de los arpegios. Acá, bueno, si tenés la currante de la suite 2, Claudio, te lo agradecería. Ahí vamos a encontrar el trabajo de arpegio, ¿no es cierto? El trabajo de arpegio, que también lo vamos a encontrar en un montón de movimientos de Bach. Yo ahora les voy a dar les estoy dando una pequeña guía, después yo les voy a pasar una guía más amplia, donde van a tener para elegir, donde uno puede elegir, decir, bueno, esta semana voy a estudiar este movimiento y después la semana que viene este otro, y esta semana esto, y abordarlo de esta manera, yo les aseguro que uno podría, a una determinada, habiendo pasado por el estudio serio de las escalas y arpegios, y dobles cuerdas, y estudios, ¿no es cierto? Y estudios de arco, habiendo pasado en la formación por eso, un pianista perfectamente podría mantenerse estudiando de manera inteligente y consciente la suite y la sonata y parte Bach, podría mantenerse como o sea, perfectamente en forma, absolutamente completo, llevando a cabo el estudio solamente alrededor de la obra de Bach para violín y cello solo. En el caso de los arpegios, bueno, tanto este ejemplo que ven acá como el que sigue, si lo tenés, Claudio, que es la currante de la partita 1,
También recomiendo el estudio siempre con el metrónomo, siempre el estudio con el metrónomo, teniendo conciencia. Vuelvo a repetir, el anticipo de la mano izquierda, pisar antes, siempre pisar antes con el dedo y después tocar, siendo conscientes de eso, hacerlo hasta que se vuelva natural, hay que pensarlo. La mano izquierda tiene que ir siempre, siempre adelante, si no el arco toca cuando el dedo todavía está apretando y se produce una suciedad permanente, digamos, en la forma de tocar. Y acá también empezamos a trabajar la aproximación del arco, ¿no? Cómo aproximar, ustedes eso ya todos supongo que lo saben, pero se puede trabajar conscientemente. ¿Podemos sacar el ejemplo, Claudio? No se los voy a explicar yo, porque ustedes ya lo saben perfectamente, pero si, digamos, lo que es el unir, ¿no es cierto?, los diferentes pasos de cuerda. Supónganse en el preludio de suite. Si yo tengo que tocar... No tocar, es muy difícil mostrar, bueno, no me gusta mucho tocar acá porque se pierde mucho, pero digamos, yo no puedo, cuando digo, para que entiendan lo que digo, ligar con el arco, es no tocar, digamos, no acostumbrarse a tocar en escalones. No tocar un escalón, otro escalón y otro escalón para las cuerdas, sino tocar redondo, unir con el arco. ¿Se entiende? Ligar con el arco. Eso lo podemos trabajar en todos, absolutamente todos los movimientos que tienen arpegios y unión de arpegios, incluso con saltos. Es interesantísimo cuando empezamos a trabajar con el metrónomo y a tomar conciencia de que el espacio que hay entre las dos notas que se tocan es lo más importante. En el espacio es donde sucede lo que podemos cambiar para que las dos notas mejoren. No es solo cuando estamos tocando la nota, sino lo que ocurre en el medio entre medio de las dos notas. Y en eso, en los arpegios, es muy importante porque hay muchos saltos de cuerda y mucho cambio y vuelta, y en eso aprender a ligar. Bueno, todo eso estudiado lento, con metrónomo, a manera consciente. Vuelvo y repito y vuelvo a decir consciente, y lo voy a decir 500 veces. Bach nos obliga, y el estudio de Bach nos obliga a llevar un estudio consciente. No se puede tocar mecánicamente. Si se toca mecánicamente, yo les propongo que se graben cuando tocan mecánicamente. Uno toca, uno toca mecánicamente muchas veces. Y cuando uno se graba y toca mecánicamente, lo que suena es espantoso. Bach no perdona el que toca mecánicamente. Hay que estar ahí en el momento, en cada nota que se toca y mirando. Y esto tiene que ser divertido. No puede ser represivo. No tenemos que mirarnos para ver cuán mal tocamos o para corregirnos, sino para divertirnos. Tiene que ser divertido. Si no es divertido, no, aparte de lo que vamos a hablar al final, se van a dar cuenta que por qué Bach seguramente lo que más, por qué tocaba tanto y por qué componía tanto, porque se divertía mucho. Dijimos entonces, escalas, arpegios, dobles cuerdas. Acá entramos en el gran planeta de las sonatas y partitas, ¿no? En el Júpiter de las sonatas y partitas y de la suite de Bach. El planeta más grande de este sistema solar bajiano. Y si podemos poner un ejemplo, bueno, tenemos en acordes, tenemos la zarabanda de la suite 3. Claudio. Y en los acordes quiero referirme a algo particular. Bueno, este manchón tremendo, se supone que son acordes, siempre los acordes se ven así. Una serie de manchones, pero bueno, se entiende, y después si quieres poner el otro, Claudio, el adagio de la sonata 1. Acá es muy importante concebir, cuando estudiamos los acordes en la música de Bach, es entender bajo qué concepto, ¿no?, se tocaban los acordes. Estamos acostumbrados, hemos heredado la versión
romántica que nos dejó la ejecución virtuosa de todos los conciertos románticos, de los acordes de manera plaqué y de manera acentuada y de manera virtuosa, ¿no? En la música de Bach, el acorde tiene más que ver con la forma en que se tocaba en el clave, ¿no? Que era, se podía tocar todo el acorde junto, pero en general se arpegiaba, ¿no? Cuando se arpegiaba incluso ida y vuelta, qué sé yo, a lo mejor podemos sacar ya la imagen. A lo mejor podíamos ver, era común en la época que la partitura fuera una guía muchas veces y no una obligación. Saca la imagen, Claudio, si querés. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, la tendencia heredada de tocar de los acordes de Bach, bueno, por ejemplo, ahí la sonata 1, ¿no? Suele pasar muchas veces esto. Nos hemos cansado de ver este tipo de comienzos, ¿no? Vamos a tocar una sonata de Bach. Entonces, lo primero que hacemos es poner el ceño fruncido, porque es música seria. Entonces hacemos así. Bueno, seguramente ningún violinista de esa época hacía eso porque nadie que que leyera un acorde pensaba en una cosa vertical. De hecho, era como un lugar muchas veces libre. Entonces, a lo mejor yo tendería, en lo personal, a pensarlo como más arpegiado. No quiere decir que no se puedan tocar cuerdas al mismo tiempo, ¿no? Pero si tocamos, ¿no es cierto? A veces toco dos notas al mismo tiempo, pero me quedo con la última, que es la larga, que es la que él eligió. Hay que saber en los acordes elegir la nota que es la que queda sonando. Por ejemplo, lo que sigue. No quedan las dos notas. Queda solo el sol. Acá de nuevo. Queda el do. Fíjense, toco todo. Bien. Esto no es una ley. Quiero decir, se tocan acordes plaqué, por supuesto, pero no se toca todo plaqué. No se toca todo arpegiado tampoco. Tenemos que crear una forma de inventiva que nos permita tener todas las variantes posibles. Me imagino que muchos violinistas de la época, cuando le habrán puesto esta partitura, por ejemplo, habrán hecho esto. Uno que, por ejemplo, si venía, a lo mejor venía un violinista italiano, supónganse. Si traía un violinista de Venecia y le ponían esa partitura. ¿Ustedes cómo creen que tocaba eso? Seguramente un violinista de Venecia hacía esto. Seguro que jugaba, seguro. Era la forma que se tocaba en Venecia. Entonces, la partitura era una guía importantísima, pero también, también se trabajaba con conceptos que tenían que ver con el lugar y que tenían que ver con la libertad de la expresión en cada una de sus músicas. A nivel técnico, ¿qué trabajo en los acordes? ¿Qué es lo importante de entender en los acordes? Porque vamos a encontrar básicamente en todos los acordes, o en la mayoría de los acordes, es dos conceptos. El concepto de acorde abierto y el concepto de acorde cerrado. Yo le llamo así. El concepto de acorde abierto, ¿cuál es? El que está basado en la posición abierta de sextas, como esta, de sol, donde el acorde va, es una sexta y va ahí, ¿no? Pero también vamos a encontrar todos los acordes que son a veces más difíciles, que son de posición cerrada y se basan en tercera. Eso es como la chacona. Son todos los acordes al revés. Terceras, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, es difícil mostrar.
cerrado, abierto. Todo lo que tiene que ver con sextas o lo que tiene que ver con los acordes que van al revés, cerrados. Bien. Esto es muy importante diferenciarlo porque tiene una dificultad totalmente distinta. Totalmente distinta, porque hay que colocar la mano con anticipación. Entonces el trabajo a nivel de los acordes, vuelvo a decir de nuevo, con metrónomo, siempre, desglosando el acorde primero en arpegio y después jugando con el acorde en dobles cuerdas. En ese proceso mismo técnico de tocarlo como arpegio o tocarlo como acorde, hay gente que toca, hay gente que, yo la chacona no la puedo escuchar así, o sea... Y hay gente que toca así. ¿Ah? Uno puede tocar miles de versiones. Y están, entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante no es cómo se toque, sino poder dominar la mayor cantidad. Mientras más formas dominemos de tocarla, más la vamos a abordar con plasticidad. Entonces, ¿qué haría yo cuando estos dos ejemplos, por ejemplo, que puse de acordes, que son la zarabanda de la suite 3 o el adagio de la sonata 1? Lo tocamos desglosado, lo tocamos en arpegio, la mano relajada, anticipando siempre el acorde y teniendo en cuenta y siendo muy consciente de los acordes que se pueden tocar con la mano puesta y los acordes que no se pueden tocar con la mano puesta y que hay que descolocar la mano. ¿Ah? Hay que poner una parte del acorde y después hay que variar la mano y cambiarla y poner la otra parte. Todos esos cambios han de ser estudiados antes de que el arco llegue. Esto tiene que ser divertido, vuelvo a decirlo, hay que desglosar. No hay que largarse a tocar, sino que hay que desglosar. Y vuelvo a decir, esto no es para tocar después todas las sonatas bien. Esto es porque el conocimiento que te deja esto técnicamente para el instrumento es extraordinario. Hacerlo así, sin apuro, desglosando inteligente, de manera consciente. Bien. Para terminar, el último punto, que yo agregaría técnicamente, es el del arco, el del trabajo del arco. Ahí podemos ver, si puede ser Claudio, el preludio de la suite 1, que es el que acabo de tocar, ese, ¿no? Y el preludio de la partita 3 después. El preludio de la suite 1, que viene. Bien, acá lo ven. ¿Qué trabajamos del arco? La coordinación del ritmo, lento, con metrónomo, que el arco obedezca. Cuánto tiene que durar en cada nota, en cada cuerda, cuánto tiene que no quede el ritmo, que no esté el ritmo viciado, ¿no? Que no nos salga de una forma porque no nos sale de otra, ¿no? Es bueno trabajarlo con fórmulas rítmicas para dominarlo también. Hay que desgranarlo, ¿no? Entonces, trabajamos la coordinación, trabajamos el dominio del cambio de cuerda en lo rítmico para que el arco permanezca en la cuerda el tiempo que nosotros decidimos que quede. Por ejemplo, si yo quiero tocar porque me quiero detener en el bajo, en el canto del bajo, tengo que poder dominar, no puedo tocarlo. Tengo que dominar dónde puedo quedarme, dónde quiero, no, dónde sí, dónde no. Y otra cosa que tengo que dominar es también el volumen en el arco. Si toco el bajo más importante, son 3 volúmenes distintos. Y ese elemento, a pesar de ser musical, primordialmente es técnico antes que nada. Para no hacer, porque si no, ¿qué nos pasa? Nos pasa esto también. Queremos recuperar, como son 3 y 1, en el cuarto queremos recuperar y acentuamos. Entonces, ligo con el arco. Es casi como un arpegio abierto. Más a menos. Y en las dos también. Más y menos, más y menos.
así se va formando lo que vamos queriendo hacer. Podemos pasar al ejemplo 2, que es la versión más difícil de esto, que sería la partita 1, el preludio de la partita 1, que es eso llevado a mayor dificultad. Pero tiene que ver, acá lo podemos ver, ya nomás en el tercer pentagrama tenemos el famoso pasaje ahí de la coordinación del arco, que es tan complicado. Técnica, pura técnica, para estudiar lento, con metrónomo, consciente del movimiento del arco, mirar el arco, blando el cuerpo, para aprender a dominar técnicamente esos elementos. ¿Sí? Bien. Vamos a sacar la imagen ahora. Bien. Dijimos entonces que para desglosar la parte técnica podemos dividir en 4 cosas. Dijimos escalas, dijimos arpegios, dijimos acorde, dijimos arco, y finalmente tenemos movimientos donde podemos encontrar todo eso junto. Y acá viene una autocrítica que tenemos que hacer todos los músicos, todos los violinistas, sobre todo, chelistas también, pero violinistas más que nada. Los movimientos de Bach que reúnen todas las cosas juntas son muy difíciles. En general son los preludios de las últimas suites, las fugas de las sonatas y, por supuesto, por último, la chacona. Estos son los movimientos que contemplan casi todos los elementos técnicos en conjunto. Por eso empezar por esos movimientos es un error garrafal, y lo hemos cometido todos. 2 errores garrafales que cometemos todos con la música de Bach para cello solo o para violín solo. Primer error, tocamos siempre la misma música. Todos tocamos la sonata 1, la fuga de la 1, y todos tocamos, tocamos la partita 2, pero sin la chacona. Ah, qué fácil. Claro. No, el movimiento más importante es el último y el que no se toca. En la suite, todos tocan la suite 1, la suite 2, y ahí nos quedamos todos en lo mismo. Bien, hay que romper esto, porque si ustedes miran y empiezan a mirar la música de Bach, hay cosas mucho más fáciles de abordar y más concretas que van a servir técnicamente en otras sonatas, en otras partitas y en otras suites, antes que abordar y antes que meternos en el mundo infinito e inmenso de las fugas, de los preludios tardíos, de las sonatas tardías y de la chacona, ni hablar. Entonces, es importante sería bueno que hiciéramos toda esta autocrítica y que tuviéramos más interés por los otros movimientos. Hay movimientos cortos que nos pueden regalar una cantidad de estudio y que no tenemos que estar 8.000 horas descifrando las notas. Y que ya nos pueden abrir la puerta mucho antes a después abordar, a que cuando nos sentemos a tocar la fuga, decimos, bueno, pero pará, esto ya lo vi, estos eran los acordes abiertos, mira, acá están los acordes cerrados. Ah, mira, lo puedo hacer arpegiado. Ah, mira, acá están las escalas, anticipo la mano izquierda. Ah, mira acá el arpegio. A ver el arco, ¿cómo lo pongo? Ah, mira acá el arco que tengo que controlar cuánto. Ahí podemos ir abordando, ir reconociendo cada una de las dificultades que están expresadas y no apabullarnos o encontrarnos de pronto que tenemos que resolver tantos problemas juntos que, bueno, no sabemos qué hacer, empezamos a pegar manotazos de abogado. Entonces, después ahora, al final de toda la clase, les voy a pasar un PDF donde están estos ejemplos que vimos que yo recomiendo para estudiar cada punto especificado, pero con agregados de otros movimientos. Hay 2 movimientos de cada suite y después 5 movimientos de cada sonata y partita para cada ítem. O sea, son 7 movimientos para escalas, 7 para arpegios, 7 para acordes, 7 para arco y como un montón para el trabajo, lo que yo llamo el trabajo completo, que para mí serían los últimos preludios de la quinta y sexta suite, las 3 fugas y la chacona. Eso yo llamaría el trabajo completo. Son las obras que hago que tienen incluidas todos los elementos técnicos juntos en un solo movimiento. ¿Bien? Bueno, acá estaríamos llegando a la primera parte, al fin de la primera parte, del primer tercio que les dije, que se refería a lo técnico. Me gustaría ahora entrar al segundo tercio. Un poco de agua. No es Fernet. Y me gustaría entrar a lo que es la parte musical, específicamente. A lo que sería la parte musical. ¿Sí? Más allá
de todas las versiones que todos ustedes, que sé que son unos fanáticos hermosos y que les debe encantar buscar grabaciones y filmaciones y cosas de todo, y que eso es una herramienta hermosa para aprender y para nutrirse. Van a encontrar, seguramente han encontrado cosas opuestas o de tal grado de diversidad en la ejecución de música Bach que digamos, que uno dice, ¿cuál es la verdad? ¿No? ¿Cuál es la que está bien y cuál es la que está mal? ¿No? Qué difícil es eso. Bien, yo primero diría, trataría de decir, bueno, no sé si hay alguno que esté bien o alguno que esté mal, porque no, yo en lo personal no me considero con la capacidad de decir esto está bien o esto está mal. Pero sí, sí lo que haría es tratar de analizar qué pasaba en la época, qué hacía él, qué se hacía con la música en ese momento, algo que nos ayude a encontrar a cada uno de nosotros herramientas que después ustedes pueden elegir conscientemente, que no terminen copiando lo que están acostumbrados a escuchar, sino que el resultado de lo que hagan sea producto de un análisis un poco más completo que solo escuchar versiones y como hacer un filtro intuitivo de esas versiones que escucharon. ¿Se entiende lo que digo? O que el profesor les diga, toquen esto o toquen esto otro. Sino que busquen un poco más, analizando más cosas, ¿no? Si yo tuviera que todo esto es compartido en base a lo que yo siento, ¿no? En base a lo que mi propia experiencia, buena o mala, o como sea. Vamos a pensar en voz alta. Toda la música del barroco, prácticamente toda, tenía como concepto, o nacía del concepto del texto. Si ustedes se fijan, o sea, ¿qué quiero decir con esto? La música nacía siempre de un concepto de texto, ¿sí? Aún la música instrumental, porque la música instrumental terminó siendo el resultado de la música que se componía para texto, pero sin texto, con lo cual, y en esto es fundamental el idioma, ¿no? Por eso es tan importante el dominio de los idiomas. Yo creo que aquel que pueda acceder al dominio de los idiomas es algo fabuloso a nivel musical, porque en el idioma está mucho de la pronunciación de la música del barroco, ya sea en el alemán, en el italiano, en el francés. Mucho de la articulación de cada una de las músicas del barroco alemán, del barroco francés, del barroco italiano, nace en la pronunciación del idioma. Está en esa dicción, en cómo se dicen las palabras. Porque esa música es música que nace del texto, derivan del texto. Y en esto, el arco, que es la herramienta fabulosa que tenemos nosotros, es nuestro principal, nuestro arco es nuestra boca, es donde podemos decir consonantes y donde podemos decir vocales cuando tocamos. ¿Se entiende? Y además de eso, tenemos una cosa fabulosa, que es que el arco, a diferencia de un teclado, no solamente puede pronunciar vocales y consonantes, sino que puede simular un fiato, puede simular un aire, puede simular el aire, que cuando toca un instrumento de viento, toca un instrumento de viento y insufla determinada presión a una nota, ¿no es cierto? Y puede lanzar una nota desde un piano hacia un crescendo en una sola misma nota, cosa que no puede hacer un teclado, como lo haría un cantante. Porque en realidad, como la música del barroco deriva del texto, ¿de qué deriva? Del canto. Deriva del canto con texto. Esto es la música del barroco. Canto con texto. El canto tiene pronunciación de consonantes, de vocales, y tiene fiato, tiene aire. Entonces, la suerte que tenemos que con un violín o con un cello podemos imitar gran parte de eso. Y de eso se trata. De eso se trata, yo creo, la investigación que tenemos que llevar a cabo cada uno de nosotros cuando abordamos la música de Bach. Buscar dónde está el texto. Cómo entender que lo que se está diciendo
en lo que se toca, no es sonido solamente, sino que es un idioma que se tendría que poder pronunciar con el arco. Tenemos que descubrir dónde hay vocales, dónde están las consonantes, qué consonantes, cuándo es una T, cuándo es una P, cuándo es una S. ¿Sí? Esto es clave a la hora de la riqueza en la ejecución de la música de Bach. Es clave. El barroco no es sostenuto. No existe el sostenuto, prácticamente. Tenemos que desterrar el miedo. Supónganse, nos pasa todo el tiempo. Entonces, tocamos una alemanda, que es una danza, y tocamos. Todo sostenuto, todo agarrado. No, primero porque es una danza y después porque nadie en su sano juicio cantaría eso, con la voz de esa manera. Es mi opinión, ¿no? O sea, obvio, ojo que me pongo Heifetz y me encanta escuchar a Heifetz tocando esto. Me vuelvo loco, pero me vuelvo loco porque es Heifetz. Es porque los grandes instrumentistas, cualquier cosa que toquen, tienen un dominio técnico del instrumento tan fabuloso que se imponen a la música, se imponen al compositor. Entonces, cuando escucho Heifetz, cuando escucho Perlman, no escucho Bach, escucho Perlman. Y digo, qué tremendo músico. Me conmueve porque es Perlman, me conmueve porque es Heifetz, ¿me entendés? Pero no me conmueve porque es Bach. Digamos, no sé si se entiende. Se puede hacer algo, cuando se toca, se puede tocar tan increíblemente bello que a veces no importa lo que se esté tocando. Pero no es el caso, acá estamos estudiando Bach. Y creo que hay que entender que el sostenuto en ninguna voz humana existe. Entonces, tenemos que poder respirar. ¿Sí? El fraseo tiene que ver con respirar, tiene que ver con dónde están los apoyos. Las frases de la música barroca se construyen de lo pequeño a lo grande. ¿Sí? Puede haber frases muy largas, pero siempre son construcciones arquitectónicas que nacen de uniones de frases más chicas y cada vez más chicas hasta que o sea, yo puedo decir la frase esta es. Todo eso es una frase. Pero acá hay una frase, hay una interfrase. Ahí hay una primera frase. Ahí hay otra. Pero también puedo decir, acá hay una sola frase. Eso ya es una frase. Entonces, se puede ir de lo macro a lo micro en el barroco y se construye de esa manera, o de lo micro a lo macro. Hay que tener el concepto cuando estudiamos de eso. Hay que entender que la construcción es de pequeñas frases, se va construyendo una frase enorme. Entonces, no quiere decir eso que tenemos guarda, que después está el error opuesto. Terminamos tocando todas pequeñas frases inconexas. No, señor, no. Hay que reconocer las pequeñas frases, hay que reconocer las intermedias, las grandes y las inmensas. Es fundamental en el concepto de la música barroca. Una cosa que me parece importante también en lo musical citar, que hay que tener en cuenta, es el uso del vibrato. Si bien en la época el uso del vibrato era parte del uso de los adornos, hay que decir que para aquellos que hayan tenido la oportunidad de tocar con un instrumento con cuerdas tripa, como a veces uno lo ha podido hacer, en el instrumento con cuerda de tripa, primero, no rinde tanto el vibrato porque no se escucha tanto, y segundo, no lo necesita. La cuerda de tripa tiene una cantidad de armónicos tan grande que vos podés tocar sin vibrato y suena agradable, suena pleno, sin una nota lisa.
En el instrumento de cuerdas modernas es más difícil. Yo trataría siempre de embellecer el sonido con vibrato, sin que el vibrato sea un switch on o un switch off. No, no quiere decir que yo empiezo a tocar y tengo que tocar. Una cosa prendida que no se apaga. No, pero el vibrato tiene que estar más presente que para mí, en mi visión, que cuando tocamos un instrumento con cuerdas de tripa. Creo que podemos embellecer más el sonido usando el vibrato cuando ejecutamos con instrumentos modernos, aun cuando lo hagamos con un concepto donde el vibrato no sea, con un concepto que no sea el de tocar sostenuto y el de tocar con vibrato permanente. ¿Sí? Bien. Otra cosa que me parece importante a nivel musical es el tema de los acordes que ya hablamos. Identificar siempre cuáles son las notas que tienen que seguir sonando en un acorde y cuáles no, cuándo tienen que seguir sonando dos, porque a lo mejor es un dúo lo que se está tocando, ¿no? A veces cuando venimos tocando hay dos cuerdas que tienen que sonar igual, que eso si tocamos, tengo acá justo el adagio de la 1, y si yo toco... Esas dos valen igual. Valen igual porque es un dúo. Ahí ganó. Me quedo con el re, porque el re es el más importante que en el medio, ¿sí? Entonces, identificar esto, trabajarlo a nivel consciente es fundamental. Siempre que miramos un acorde, no piensen técnicamente como algo... no piensen en plaqué y todo como si fuera técnica de acordes. Cuando tocamos truán, como si estuviéramos tocando los acordes del final de Introducción Rando Caprichoso. No. El acorde es un lugar por donde se pasa con el arco. Se pasa a través de un acorde y se ve por dónde va a seguir la línea. Se elige. Porque la línea sigue por un lado. El acorde es un lugar de paso, un lugar que uno abraza. Es redondo. Se atraviesa. El acorde se atraviesa. ¿Sí? Lo viajamos por dentro y elegimos por dónde y cómo. ¿A qué velocidad? ¿Con cuántas cuerdas sonando al mismo tiempo? ¿O cuántas separadas? Una elección. Fíjense la cantidad de variantes que podemos hacer entre cada nosotros. Acá podríamos hacer una versión totalmente distinta cada uno del sonata, si tuviéramos la libertad para abordarlo de esa manera. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. Y otra cosa que me parece importante también, que incluye los acordes y a veces no, es identificar dónde está el bajo. Es fundamental en toda la música de Bach, ya sea cuando está el acorde o cuando es melódica solamente la música. Bach escribe todo el tiempo el bajo y la melodía superpuesta y contesta. No podemos tocarlo como notas sueltas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Siempre aparece el bajo, la melodía. Por ejemplo, en esta misma sonata acá, en esta misma parte. A ver dónde tengo, por ejemplo, acá. Acá ya hay una clarísima. Bajo. Bajo de nuevo. Bajo de nuevo. Bajo de nuevo. Y si leen el bajo hace así, fíjense. Fa, la, sol, fa, mi, re, mi. Después, re, do, si. Hace una escala el bajo. Pero si no la vemos, porque dura 3 compases y no está puesta de manera igual, si no la vemos, no entendemos que ahí está escrito el bajo. El bajo, él escribió el bajo continuo ahí. Entonces, hay un bajo que hay que hacerlo notar siempre. Bajo. 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 Bajo de nuevo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, vuelvo a decir, y voy a ser insistente y molesto. Todo esto no es para tocar bien la música de Bach, porque es muy difícil tocar bien la música de Bach, pero todo esto es algo que Bach nos regala para aprender a tocar un instrumento. O sea, todo esto nos puede llevar, si lo hacemos de manera consciente e inteligente, es un regalo, es un estudio, es un libro de estudio interminable de técnica
para el violín, para la viola, para el cello. Interminable. Y una forma hermosa de estudiar técnica. Porque ¿quién no quiere estudiar técnica con esa música que te pone en un estado, te lleva a un lugar humanamente absolutamente superior? ¿Sí? Bien. Yo creo que es importantísimo, para resumir lo de la parte musical, es importantísimo que entendamos una cosa, que es que la música de Bach no es una música pesada, no es una música seria, en el sentido de la palabra quiero que se entienda. Es música hermosa, no es música seria. Es música, no es una música para tocar con el ceño fruncido, y para, no es música de la oscuridad, es música de luz. Es música liviana, es música liviana que va para arriba, siempre va para arriba, ¿sí? Son como las mismas construcciones que eran de la época, que tenían cimientos fuertes y tenían techos livianos, ¿no? La música baja es así, es de cimientos fuertes y de techo liviano, es para ir para arriba. Entonces no aborden el estudio y la ejecución de la música de Bach pensando que es música seria, que es música... Es todo lo contrario, es música luminosa, es liviana, tiene que flotar, tiene que fluir todo el tiempo tiene que fluir. Me quedó un elemento técnico, perdón, de tanto hablar, un elemento técnico importante para agregar, un elemento musical importante para agregar, que es el dominio de la agógica. Hay que dominar la ejecución de la agógica. ¿Qué es la agógica? Es ejecutar, si bien todo lo tenemos que estudiar con el metrónomo, y es genial estudiarlo con el metrónomo, porque esto nos va a dar dominio, no tocar con vicios. Cuando llegó la hora de tocar y cuando queremos empezar a tocar, el metrónomo a la basura, el metrónomo solamente para ordenar y el metrónomo es para encontrar los errores que cometemos. Tenemos que poder leer exactamente lo que escribió. Pero tocar exactamente lo que escribió cuando tocamos no tiene ningún sentido, porque la música Bach se toca con la agógica, tiene que tener la de la fluctuación del tempo. El tempo exacto no existe en nada de la naturaleza. Exacto no existe en nada en la naturaleza. El tiempo fluye en la naturaleza también. En ningún segundo es igual al otro, eso lo inventó el ser humano. En la naturaleza ningún segundo es igual al otro. Entonces la música tampoco. Y entonces cuando liberamos el trabajo del metrónomo, es muy importante dominar o estudiar conscientemente la agógica. ¿Qué es la agógica? Es sentir que hay un pulso más o menos estable detrás de lo que vamos tocando, y dentro de ese pulso tenemos libertad, ¿no? Si yo toco, por ejemplo, no sé, no abrí acá. Si yo toco, busco para dar un ejemplo lento. Por ejemplo, la zarabanda de la partita 1. Si yo toco. Bien, yo voy a estudiar con el metrónomo, entonces yo estudio. Bien, está perfecto, ¿no? Supongo que ya estudié los acordes, los pude afinar y todo, que ahora no estoy haciendo, pero, y lo logré, bueno, ahora suelto el metrónomo, ¿no? Yo ya tengo el pulso adentro, yo tengo que tener internamente el pulso que voy a tocar, ¿no? Que el pulso de una zarabanda, que es una danza lenta. Entonces, yo puedo tocar, por ejemplo, o sea, hay una libertad. Si toco, ¿sí? Hay una libertad. Yo no voy a tocar exactamente las corcheas, pero detrás de eso hay un pulso interno. La lógica es el pulso interno, eso se desarrolla.
el trabajo de la lógica es algo que se desarrolla, no es algo que se pueda, que venga solo. No es una cosa, es una cosa que se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla? Jugando a darle aire, jugando a esto del aire que les digo, jugando a darle un momento donde el aire sopla, donde el viento sopla más fuerte, es como un viento, ¿no? El momento donde el viento sopla más fuerte y se acelera la música, el momento donde se frena. Pero siempre el hilo no se tiene que cortar, esa es la lógica. Cómo estirar el hilo en lugares y cómo acortarlo en otros sin que el hilo se corte. Bueno, ese arte se desarrolla y se trabaja. ¿Cómo? Con mucho respeto, con mucha humildad y con mucho, y yendo del poquito, no yendo de lo grande, no, voy a hacer algo locura con el tiempo, no, de lo chiquito, animarse a hacer poquito, y de ahí yendo hasta ver hasta dónde puedo estirar, y estar atento cuando se corta el hilo, porque a veces uno estira y acá, uy, no, se me cortó el hilo. Cuando se corta el hilo, la frase no funciona. Bueno, estar muy atento a eso. Bueno, se me había ido ese concepto, por eso se lo quería agregar, me lo había olvidado. Vuelvo a decir, la música de Bach no es música seria, es música hermosa. No es música pesada, es música liviana. Y acá me parece que acá me gustaría entrar en la última parte de las tres patas estas que se me ocurre dividir a la música Bach. Es el costado espiritual que tiene la música de Bach. Vamos a situarnos de nuevo en su mundo, ¿no? Tratar de situarnos en su mundo. Bach vino de una familia de músicos, vivió toda su vida rodeado de eso, y también de la religión. Bach componía y todo lo que hacía música era para Dios. Pero su concepto de Dios no era el concepto, si ustedes empiezan a leer y miran lo que pasaba en la época, se van a dar cuenta que el concepto de Dios que existía en la época es un poco distinto al que por ahí tenemos nosotros ahora. Él concebía la dedicación de la música a Dios como un estado de gracia. No era un Dios separado. Él no consideraba a Dios como un ente separado que estaba allá y él le componía cosas a él. Él consideraba la gracia de Dios, que se podría decir, como la vida misma, la vida que él recorría y la música que él recorría. Él quería que su música se pareciera lo más que él podía a lo que él sentía en relación a lo que era Dios para él. Uno viendo y leyendo un poco lo que Ana Magdalena escribía de su vida, ¿no? En el libro, y algunos otros autores, es como que él, hay que ser consciente de que Bach no era una persona culta a nivel general, ¿eh? Muchos creen, no, porque Bach era un tipo cultísimo. No era un tipo culto, ¿eh? No era un tipo estudioso de otra cosa. Él era un genio intuitivo, obviamente, un genio intuitivo y con un nivel de dominio del arte, de la música extraordinario, pero que él no asociaba eso a nivel intelectual a diferentes conocimientos. No era un tipo que sabía de todo en la vida, no. Él se abocaba, él era un tipo que necesitaba, y todo su trabajo siempre tenía que ver con estar conectado a lo que él consideraba que era el todo, la belleza, la elevación, la conciencia. Para él la música era la conexión a ese estado. Por eso él trataba de tocar todo el tiempo, por eso componía todo el tiempo. Ana Magdalena cuenta en uno de sus escritos que una vez tenía que venir, no sé, a darle una noticia que era súper importante, y entró en el estudio y él estaba escribiendo, y mientras escribía, lloraba. Y entonces él no la vio a ella. Y ella dice, yo entré y vi que ese momento no me pertenecía, dice ella. Ese es el momento de él con Dios. Ese momento no me pertenecía. Para él escribir música, para él tocar, no era
era un estado de iluminación. Él en ese momento vivía, para él la música era crear un estado en él de felicidad que él le ponía el nombre de Dios. Y que cada uno le puede poner el nombre que quiera. Si creo que no, estoy seguro que no hay una sola persona de las que está acá que no haya vivido esta sensación escuchando la música de Bach, sea creyente o no. Escuchando, tocando música de Bach, uno siente que está inmerso o envuelto en algo sublime, sea lo que sea el nombre que tiene, no me importa el nombre. Hay algo que sucede cuando uno toca la música de Bach que es trascendente. La música de Bach es trascendente. Y eso él lo logró de manera consciente. Él buscó toda su vida, que su música expresase lo que él sentía en relación a la música. Hay una frase, hay frases muy divertidas, pero una de las que más me gusta es una que dice: Bach es el mejor argumento que existe para explicarle la existencia de una energía superior. Y coincido. Yo, en mi experiencia, siendo yo adolescente y teniendo extremado pasión por estudiar y por determinadas cosas de él y de otros, me ha pasado, y siendo un adolescente no creyente, me ha pasado muchas veces de estar estudiando, por ejemplo, la Chacona, o de estarla tocando, y decir y sentir internamente: si Dios no existe, es una pena. O sea, qué pena que Dios no exista. Es una pena. Porque esto es tan inmenso lo que sucede. Es tan inmenso lo que sucede cuando esa música lo atraviesa a uno, que uno desea que Dios exista. Uno desea que Dios exista. Y hay otros menos creyentes que dicen: Dios le debe todo a Bach. Sin Bach, Dios no sería lo que es. Pero bueno, yo creo que Bach es esa energía superior. Creo que Bach logró ser eso. Su música, él logró encontrar eso en su vida y logró que su música expresara eso, y para él fue un vehículo tan grande de plenitud que él no podía dejar de hacer música. Él no podía dejar de tocar, él no podía dejar de componer, porque él, cuando componía y cuando tocaba, se conectaba con algo que lo ponía a él en otro estado. Fíjense que en la vida de él, él no se ha caracterizado por ser un músico de los que hizo culto a su personalidad. Cuando él entendía que lo que él escribía era un regalo, él se sentía parte de algo que venía de otro lado y en la cual él solo era una herramienta. Esa capacidad de humildad para mí de mirar, esa capacidad, esa cantidad de humildad para reconocer en lo que él hacía algo que no era propio, sino que era el reflejo de la vida misma, de la belleza completa de la vida, hizo que su música fuera tan representativa de eso. Creo que él, si pudiéramos poner en algunas palabras así, él nunca intervino. Él tuvo la capacidad de ser la herramienta y no intervenir él con su persona, con su ego, en lo que él consideraba que venía de un lugar sagrado y que tenía que ver con la vida misma, ¿no? Es la energía, esa energía creadora del universo. Para él era eso, la música, era
era un decirse a sí mismo y decir a los demás, tomen conciencia de esto. Era una invitación a la conciencia, una invitación al despertar de la conciencia de la vida que está ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. La música de Bach todo el tiempo te conecta con lo trascendente. Es así. Así lo siento yo y me encantaría que probaran el ejercicio de abrirse a eso, a ese no estar uno, a cuando uno escucha o estudia. Y esto se lo recomiendo a nivel personal, creo que me sirvió a mí, parece que me ha resultado mucho. Cuando uno estudia Bach y uno logra en el estudio de Bach colocarse en un lugar secundario, no ser uno, sino dejarse invadir por eso, dejar que es no ser uno. Uno solo está ahí para ser invadido por esa música y empiezan a suceder otras cosas. Uno empieza a mirar y a descubrir otras cosas de esa música y del significado de esa música. Esa es mi sensación al estudiar Bach y los invito a que la prueben a nivel consciente, que la trabajen y la prueben a nivel consciente. Estudiar Bach de esta manera es un elemento unificador. Y ese elemento unificador se expresa en lo técnico, en lo musical y en lo espiritual. En las tres cosas, porque invade también lo técnico. Porque podríamos decir que si lo espiritual, de estas tres cosas que hablamos, que es de lo técnico, lo musical y lo espiritual, y que dividimos la clase de hoy, lo espiritual es lo más sutil, lo musical es más mental, es un poco menos sutil, es un poco más denso. Y lo técnico es lo más denso de todo, porque es el cuerpo. Entonces, si ustedes piensan que nosotros fuimos ahora en el estudio de esta clase desde lo más denso hacia lo más sutil, que es desde lo técnico hacia lo musical y hacia lo espiritual, cuando uno hace este trabajo, lo que está haciendo es abriendo la puerta para que algo más sutil, que es lo que Bach puso en su música, se derrame sobre lo musical y finalmente se derrame en lo técnico, que es el cómo, es la herramienta física por la cual nosotros vamos a poder expresar eso, para que no quede solo en algo invisible o abstracto, ¿sí? Un poco la idea de esta clase fue eso, lo técnico, lo musical, lo espiritual, ir de lo más denso a lo más sutil para abrir la puerta a lo más fino que hay en la música, ¿no? Bueno, un poco de agua. Antes de que quieran hacer alguna pregunta, quiero agradecer a los que me mandaron grabaciones, muchísimo les quiero agradecer. Tengo algunas devoluciones para hacerles. Si puede ser, las tengo acá anotadas. Solamente los voy a comentar para que les sirva a la persona y para que les sirva a todos a nivel general también. Bueno, Wendy, muy bien. La alemán de la partita 2, bien. Me gustó tu trabajo, tu concepto de bajos y de melodía. Estás consciente de esa herramienta cuando tocas los bajos y cuando tocas la melodía. Necesitas vibrar más, necesitas vibrar en más notas entre medio, no tocar tan liso. Dale color a cada nota. Acuérdate que las cuerdas de metal no tienen poco color propio, necesitas ayudarlas con el color, ¿sí? Te falta respirar un poco más, entender esto del fraseo, ¿sí? Y fundamentalmente sentir que es una danza. Tenés que mover el tempo, ir hacia adelante, ¿sí? Pero muy bien. Bueno, después escuché a Rolando, puede ser, la Giga de la partida 3, bravo también. Necesitas, para decirte concretamente algo concreto, necesitas fundamentalmente, yo lo que pondría más énfasis, Rolando, es en adelantar la mano izquierda. Tu mano izquierda está tan atrás que se nota que tenés una preocupación tremenda porque algo no sale limpio y no te das cuenta qué es, y estás consciente y crees que es por el arco, y tensas el arco porque querés tocar más limpio, no, es la mano izquierda que está atrás. Pones tu mano izquierda casi al mismo tiempo que tu arco y entonces hay una suciedad en cada ataque de la nota. Tenés que poner la mano antes, practicarlo lento. Cuando el arco toca la cuerda, el dedo tiene que estar ya puesto. ¿Sí? Bien. Paula,
que tocó la alemanda de la Suite 6, ¿no es cierto? También, está demasiado, Paula, te falta agógica, esto que hablamos de la agógica, está todo muy rítmico, queda todo en el metrónomo, está liso con el metrónomo y tenés que soltar más, tenés que encontrar los puntos donde vas a parar, donde te vas a detener, donde vas a respirar, tenés que sentir más el fraseo, tenés que descansar en lugares, elegir qué lugares, probar, arriesgar, acá voy a parar, acá voy a descansar, ¿sí? También tenés que adelantar mano izquierda. Y me gustó que arpegias algunos acordes, los arpegias, te tomaste esa libertad, muy bien. Bien, Paula, en arpegiar algunos acordes, no tocar todo plaque. Cristina, escuché Cristina también. Está un poco lenta tu alemanda también. Tu alemanda de la partita 2. Es una danza, acordate. Y muy bien que vibrás. Estás buscando la sonoridad, eso te felicito, está buscada está buscado el timbre en la búsqueda de vibrar cada nota, ¿sí? ¿Quién más tengo? Tengo a Romina, la Adagio de la Sonata 1. Muy bien, tenés que trabajar esto de los acordes, está muy quebrado los acordes. Muy quebrado, falta esto de tocar arpegiado, ¿sí? No golpear los acordes, no golpear. Tenés que abrazarlos, los acordes hay que abrazarlos. Hay que sentir que hay que tocar para pensar, una cosa que les recomiendo para encontrar esto del fiato en el arco, es una de las herramientas que a mí me ha servido más, es pensar que el arco es un pincel. Piensen que es un pincel de brocha gorda con muchos pelos. Entonces yo puedo elegir cuando toco con la parte de arriba y cuando meto adentro del pincel los pelos y hago un trazo, o puedo empezar con un trazo con mucho pelo del pincel y después irme hacia lo finito, ¿no? El arco es una brocha, piensen como una brocha, abracen el acorde como una brocha con mucho pelo, donde pueden elegir tocar con un pelo, con todos los pelos doblándose y haciendo un trazo grueso, ¿no? Tienen esa libertad. No piensen el arco como una cosa mecánica que va y viene. No, respiren con el arco, respiren, ¿sí? Y Romina, busca más la melodía la melodía del bajo, identificar la melodía del bajo. Tengo a Lara Rodríguez con la Suite 1. Te acuerdas lo que hablamos esto al principio, ligar con el arco, unir, está muy separada las cuerdas, tenés que buscar ligar redondo, buscar unir con ese pincel, tocar redondo, ligar entre los arcos, llegar, cuando salís de una cuerda y tenés que ir a la otra, ya tenés que ir acercándote a la cuerda siguiente, tenés que acercarte a la cuerda siguiente, y tenés un poco viciado que frenas en cada pasaje. Cuando llegas a la última frase, frenas en todas iguales. Trata de encontrar. Está bien, ahí encontraste una frase corta, que está muy bien, pero trata de que esa frase corta sea parte de una frase más larga también. Si no, te quedas con muchos fragmentitos cortitos. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Tenés que mejorar también la afinación y en eso te va a ayudar a vibrar, un poco más, vibrato, dale color con el vibrato. Acordate que no son cuerdas de tripa. Necesitamos darle color. ¿Sí? Bien, Tomás Moreno, con la alemanda de la partita 2. Tomás, ¿qué te diría a vos, Tomás? Estás muy serio, muy serio. Es una música de Bach, yo te entiendo que le tenés mucho respeto a la música de Bach, pero querelo más a Bach, querelo más a él. Imagínate que es tu abuelo, un abuelo, ¿cómo uno lo quiere abrazar? Un abuelo bueno. Imagínate que tu abuelo escribiera esa música. Querría subirte arriba de él, de los hombros y llenarlo de besos. No, imagínate. Entonces, eso, sentilo así. Menos serio, más blando, más de sí. No tan pegado todo, no tan pegado. Y acá, ahí tengo una corrección que anoté para decirte, ojo, Tomás, esto pasa mucho, también le voy a decir a Ingrid después,
que nos pasa a todos, que es cuando estudiamos mucho una obra, por ahí leímos mal en un momento alguna nota y nos quedó grabada mal para siempre y le tocamos, entonces hasta que alguien nos hace acordar, che, acá está, porque estudiamos tanto y nos queda grabado mal que no nos damos cuenta. En el compás 7, Tomás, estás tocando si bemol en vez de si be cuadro en la bajada, en la escala para abajo. Después escúchate, estás tocando el si bemol en vez de be cuadro, ¿sí? Bueno, ya que la cité a Ingrid, y Ingrid, excelente, excelente, hermoso tu adagio. Yo creo, Ingrid, que todas tus intenciones, todo lo que estás haciendo en tus intenciones musicales, están solo sugeridas. Creo que es como si tuvieras un poco de vergüenza de decirlo más. Porque se perciben, si vos escuchas la grabación, después escúchala, y es como que uno puede adivinar lo que querés decir, pero no está dicho del todo. Yo creo que tenés que todo lo que haces, hay cosas muy interesantes musicalmente, yo arpegiaría algunos acordes un poco más, arpegiaría, me tomaría más la libertad de arpegiar, pero tenés internamente mucho concepto de frase, y se te nota, y te falta exagerarlo. Si lo exageraras, tú explotaría mucho más lo que estás haciendo, porque está solo sugerido. Para el mismo lado que estás yendo, tenés que exagerarlo. Para mí, si haces eso, va a explotar lo que estás haciendo. Y para decirte, que hay también lo mismo que le dije a Tomás, en la escala final, en el adorno final del acorde final, estás tocando mal una nota que haces la, si, tenés que repetir, vos tocas la, si, cuando es la, si bemol, después escucharon la grabación, fíjate con la partitura. Mira, te muestro para que no decirte... Sí, me di cuenta después cuando escuché la grabación ahí, ¿Te diste las notas, cuenta? sí, Sí, sí. listo. Un error circunstancial. Perfecto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Son estupideces, no tienen ninguna importancia. Pero exagerar las inflexiones que están geniales. Y por último tengo a Neuel. No sé si me falta alguien más para... ¿Alguien más que no escuche? Bueno, después me dicen, si no sé dónde los anote. Pero creo que no, creo que está todo Neuel. Excelente, Neuel, excelente tu sonata 1, excelente tu fuga. Absolutamente resuelta tu fuga técnicamente, excelente. Creo que también, como Ingrid, tenés muchos conceptos internos que solo los tenés sugeridos. Sobre todo encuentro conceptos de frases que están como bien los tenés claros internamente, pero no están fluyendo, no están saliendo afuera claramente, están solo sugeridos. Creo que tenés que exagerar eso. Y creo que tenés que animarte también a ser más austero con algunos pasajes. ¿Qué quiero decir? No tengas miedo de tocar piano, no tengas miedo de tocar arpegiado, no tengas miedo, o sea, acordate que la fuga es una cosa, la fuga, cualquiera de las tres fugas, tanto, y la chacona también, es música tan difícil técnicamente, que no hace falta que vos digas, miren qué difícil que es. No hace falta. Lo dice por sí solo la música. Al contrario, vos yo creo que deberías tratar de sentir que es fácil lo que estás tocando. Quítale peso, quítale compromiso en el buen sentido de la palabra. ¿Se entiende lo que digo? Quítale presión. Cuando le quites presión le vas a poder agregar compromiso. El compromiso va a ser musical. ¿Me entendés? Cuando se lo agregues. Compromiso musical muchas veces requiere que nos retiremos técnicamente un poco. O sea, no trates de decir es como tu fuga es como un poema que está perfectamente dicho, pero es como si yo estuviera hablando todo el tiempo así y dijese, hola, ¿cómo estás? Todo bien, y pronunciando todas las palabras y dichas hermosamente para que se entiendan, pero entonces está muy bien resuelto, porque para decir todo eso hay que saber cómo se dice cada letra y cada nota, pero no es un poema. Entonces tenés que soltar. Vos ya lo tenés resuelto técnicamente, la fuga la tenés resuelta técnicamente, soltala ahora soltala, déjala que sea liviana, animate a decirla menos, ¿entendés? Déjala que fluya más naturalmente, ¿sí? Pero excelente, todos Muchas excelentes, gracias. todo muy bien, y le agradezco muchísimo
que me hayan mandado las grabaciones, porque sé lo difícil que es grabar cualquier cosa de Bach. Así que nada, muchas gracias a todos y acá estoy para lo que quieran. Bueno, Pablo, solamente en el chat tengo un comentario de Pablo Almada. Pablo Almada puso ahí una frase: para la época, la música es un acceso a la realidad de Dios a través de la belleza, y como hombre religioso se conectaba con lo trascendente a través de su música. Eso puso Pablo Almada. Yo tengo una pregunta también. Con respecto Sí, a sí, la primera sonata. O sea, claramente la primera sonata está en sol menor, pero yo me preguntaba por qué Bach escribe la armadura de clave en re menor en vez de en sol menor. Lo que pasa es que digamos, el concepto técnico de la composición de la época decía, digamos, no era ni cómo empezaba la sonata, ni cómo, o sea, ¿cuál es el movimiento central? La fuga. Bueno, sí. El movimiento central es la fuga. Y entonces eso es lo que va a regir, digamos, igual, acordate de una cosa, Neuel, acordate de una cosa que es aún más trascendente que eso, porque eso es más bien teórico, lo que te dije recién. Vos acordate que en la época de Bach todavía se afinaba con temperamento. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí. No se afinaba como se afinan los instrumentos hoy. Hoy se afina temperado, que es una afinación de promedio, que no está hecha con los armónicos naturales, sino que es un promedio entre los tonos, se pone el semitono al medio, más o menos para promediar el error. O sea, se afinan las octavas y después se dividen todos los semitonos más o menos parecidos para que todas las tonalidades queden más o menos afinadas, desafinadas, barra desafinada. O sea, quedan todas desafinadas con sus armónicos, pero quedan afinadas todas para no tener que andar cambiando de clave. En la época se usaban digamos, el temperamento apareció ahí, pero hasta ese momento se usaba temperamentos distintos. Se usaba Balotti, tienen distintos nombres, hay qué sé yo cuánta cantidad de temperamentos. Muchas veces los músicos tenían afinados, los tecladistas tenían 3 o 4 claves afinados en distintos temperamentos para tocar en una o en otra tonalidad, porque los temperamentos tenían tonalidades buenas y tonalidades malas. O sea, vos afinabas en Balotti, que a lo mejor afinaba con terceras, para que las terceras fueran perfectas, pero eso te daba que tu instrumento sonaba bien en 3 tonalidades y después en otras sonaba horrible, ¿entendés? Eran tonalidades lejanas que no sonaban bien. Bueno, entonces muchas veces las composiciones tenían que ver, o las tonalidades, tenían que ver con que sonara bien o por la referencia al temperamento, ¿entendés? Entonces, no es algo trascendental a la hora de lo compositivo, digamos, no es en cómo vas a encontrar mucha música barroca que lo que se está tocando pasa muy pocas veces o ocurre en lugares centrales a lo mejor de la tonalidad que está puesta en la menor de clave y después lo otro va para cualquier lado. Claro. Bueno, Pablo, acá el maestro Becerra quiere hacer una pregunta. No sé si quiere decir algo, así que maestro, actívese el micrófono. Hola Pablo, ¿me escuchás ahí? ¿Habrá activado el maestro? Ahora sí lo escuchamos, maestro querido. Bien, un placer realmente espléndido, espléndido. Ha sido un lujo cómo has explicado todo, cómo has llevado desde lo mínimo a lo máximo. Yo sentía realmente a través de tu explicación, por eso cuando vos dijiste que no creías en un ser supremo, pero la manera en que explicas todo y lo que Bach hace que uno expresa de esa manera como vos lo hiciste, todo llega a nos lleva a una exaltación de la creación. O sea, yo creo que la música de Bach
es un canto a la creación. Uno puede hablar de Dios, 1000 dioses o de ninguno, pero es una exaltación a la vida. Así que es realmente, no me alcanzan las palabras ni las encuentro al nivel de lo que vos hiciste. Realmente maravilloso. Te felicito y te quería preguntar tu visión del uso, aunque sea apenas un comentario del uso del arco curvo en la época barroca, que también a veces para el tema de los arpegios o de los acordes le daba casi una sonoridad organística, ¿no? Cuando vos comentaste el tema del clave y del órgano, si querés aportar algo. Sí, maestro, acá mira, acá lo tengo justo. Nada, primero decirle que le agradezco muchísimo, me parece una exageración todo lo que está diciendo, pero como sé que usted me quiere mucho, como yo lo quiero a usted, sé que nubla, todas sus palabras están nubladas por el cariño que nos tenemos y yo le agradezco mucho más el cariño que sus alabanzas que creo no merecen. Al margen de eso, otro pequeño agregado que es que yo cuando era adolescente no creía. Y a mí, si se puede decir, Bach, que es uno de los seres que hizo que cambiara en mí eso. O sea, yo hoy creo en absolutamente creo en la creación. La vida es la creación permanente y ocurre todo el tiempo la creación está ocurriendo, es lo que sucede ahora. Como dice un amigo que tenemos en común con Mauro, gran maestro, que dice, la vida ocurre ahora y ahora, Claro. y ahora, y ahora, y ahora de nuevo, y ahora. Ni antes ni Eso es después. la creación, eso es la creación. Exacto, exacto, ni antes ni después. Así que bueno, nada, muchas gracias. Y lo del arco me parece genial. Acá yo tengo un arco barroco con el que yo hoy en realidad no toqué con el arco barroco porque por una cuestión de que la mayoría no toca y puede interpretarse mal, digamos, de que estoy haciendo algo que no puedan imitar. Pero yo siempre estudio Bach con el arco barroco, no estudio con el arco moderno. O sea, yo tengo un arco barroco que, como dice el maestro, que tiene la contracurva, o sea, la curva no se produce por una curva hacia adentro que tensamos, sino es como un arco de tirar flecha, ¿no? O sea, un arco recto que cuando tensamos, eso genera que el arco tenga mucho mayor superficie si la ven ahí, que se hunda. Y eso da un tremendo fiato, exacto, un tremendo pulmón para tocar, un pulmón mucho más profundo, para hacer determinada, para por ejemplo, tocar la famosa mesa di voce, ¿no? La mesa di voce, que es lo que hace cualquier cantante o hace cualquier cantante cuando canta, que es atacar una nota suave, o sea, tocar, si yo toco, qué sé yo, por ejemplo, la mesa di voce, que es atacar una nota suave y crecer, que es no, ni más ni menos que el tipo que tiene atrás del órgano, como dice el maestro, tiene el fuelle y empieza, entonces cuando el tipo lo mira, el tipo empieza a apretar como un loco el fuelle y el sonido se infla en aquellos órganos chiquitos, viejos, y que el cantante lo hacía también cuando cantaba y que nosotros, gracias al instrumento que tenemos, lo podemos hacer. Y este arco, lo que dice el maestro, ayuda mucho a eso, porque este pulmón, fíjense, esto es tan grande, esto que cede acá, cuando yo aprieto, es tan grande que eso te da un pulmón muy grande para hacer para hacer las mesas de boche y los diferentes, y ayuda mucho a los arpegios también, ayuda mucho a unir los arpegios y hacer que las notas se suenen una encima de otra muchas veces. Absolutamente. Yo, en lo personal, recomiendo, creo que, aunque tocan el violín moderno, creo que es hermoso tener un arco barroco para estudiar esta música, suma un montón, suma muchísimo. Buenísimo. Gracias, Pablo. Bueno, Gracias a usted. Gracias, maestro. Bueno, en realidad tengo una pregunta, no sé si cabe hacerte una pregunta, pero bueno, hay
hay muchos que no conocen o que por primera vez escuchan la palabra esta que nombraste hoy, que se llama agógica, una palabra rara de pronunciar y de escribir inclusive, y te pregunto si ese concepto de agógica es lo que el siglo XIX va a llamar rubato, ¿sí? Y si el concepto este de acelerar, como el viento, que a veces sopla, a veces no, de acelerar y retroceder, en el barroco ese concepto, digamos, estaba equilibrado, es decir, si todo lo que yo le robo al tempo después se lo tengo que devolver, digamos. Esa es la pregunta que tenía. Sí, está buenísima la pregunta, está buenísima porque el rubato, que es absolutamente un hijo de la agógica, yo diría que es un hijo bastardo de la agógica, porque el rubato, la agógica es la libertad del tempo que está todavía dentro del tempo. El rubato, cuando llega el clasicismo y las libertades del tempo quedan bastante cercenadas en pos de otra cosa, ni mejor ni peor, nada, era otra música, otra moda y otra cosa lo que se quería decir, ¿no? Y donde el tempo pasa a ser un elemento mucho más unificador de lo que se estaba tocando. ¿Qué pasó? De pronto la agógica se quedó sin lugar donde expresarse. Y digamos, en el final del clasicismo, pienso yo, el rubato empieza a tomar ese lugar, empieza a ser la exigencia de libertad que la música había perdido en el periodo clásico y que tenía en la agógica, la empieza a reclamar a través del rubato. Pero ¿qué pasa? El rubato ya es como irnos, es cuando decimos, esto es rubato, bueno, no podés tocar todo rubato, porque si no un espanto. Bueno, es como que la diferencia entre la agógica y el rubato sería, yo diría, la agógica es, para aquel que no, por ahí eso, no conoce la palabra, no entiende, es como el rubato, pero es dentro del tempo. ¿Qué quiere decir? Como dijo Mauro, tal vez esto de que todo lo que le robamos al tempo se lo tenemos que devolver sin ser una estructura matemática, porque como dijimos, el invento de los segundos y del metrónomo es un invento humano y no, la música es de la naturaleza y la naturaleza no tiene nada que sea exacto, ni un segundo igual al otro. Entonces, la agógica es la libertad del tempo, pero que está dentro de un pulso interno permanente, que no necesariamente tiene que ser un pulso exacto. Entonces, en general sí, le robamos a ese tempo que está ahí y después se lo devolvemos, siempre dentro de lo flexible. El rubato es como ese hijo que quedó y que el clasicismo un poco se lo arrebató de la agógica, aunque hay cosas en el clasicismo que usan de la agógica, ojo, no, esto no es blanco o negro, nada, pero la mayoría se fue yendo hacia ese lugar, y el rubato nació como una herramienta de libertad para poder decir, bueno, pero pará, acá me quiero todo, y entonces rubato, y nació ahí, y se fue desarrollando más a través de toda la música romántica, ¿no? Bueno, Pablo, bueno, anunciarle a todos los que están participando que ya Claudio acaba de subir el PDF con el resumen, lo que habló Pablo hoy en la clase, así lo tienen en limpio, con todos los puntos, con los 4 puntos que marcó, así que lo tienen para descargárselo. Cualquier otra consulta, bueno, tienen los mails, tenemos los mails de todos, así que le agradezco de corazón a Pablo. Esta charla fue muy enriquecedora, me parece que estuvo más que completa, más completa de lo que uno se imagina en tan poco tiempo, así que, bueno, agradecerte, agradecer a todos los que participaron y preguntaron, los que mandaron videos, y bueno, nos veremos en alguna otra ocasión, me imagino, ojalá que sea en vivo, en algún teatro, así que con los chicos, te agradecemos de corazón, y bueno, Constanza, también te dejo la palabra, gracias por toda esta organización, y a Claudio sobre todo por las intervenciones con las partituras. Bueno, no sé si está Constanza ahí. Yo, gracias Mauro, quiero agradecer para cerrar, quiero agradecer a todos los que estuvieron acá, tuvieron la paciencia de escuchar todas las sartas de cosas que estuve diciendo.
parte de mi experiencia personal, que solamente quiero compartir. No hay ninguna verdad más que la propia experiencia, sincera, nada más. Gracias a todos por estar, por escuchar. Ojalá les pueda quedar algo del concepto, ojalá les dé ganas de tocar música de Bach. La música de Bach es transformadora. Le agradezco mucho a Constanza, le agradezco a Adrián, a Mauro por la idea, a todos ustedes por estar, a Claudio por poner las partituras. Busquen el PDF porque está puesto en el PDF lo que dijo Mauro. Está exactamente todos los movimientos que puedan elegir. Les recomiendo siempre arrancar por uno de suite y después elegir uno de sonatas y partitas. Tienen ahí para hacer dulce porque hay de todo. Nada, gracias de todo corazón. Bueno, muchas gracias Pablo, la verdad que ha sido un gusto. Nuevamente, muy agradecido por esta contribución que hiciste, bueno, para todos los violinistas y violistas. Acá tenemos gente de México, de Uruguay, de Chile, de España, de muchos países que se van sumando a las masterclass que vamos organizando durante todo el año. Y bueno, estén atentos a nuestras redes sociales. Están tanto en Instagram como en Facebook, pueden ver toda la actividad o en la página principal del Teatro Libertador San Martín de Córdoba. Muy agradecidas de parte bueno, de la Agencia Córdoba Cultura, que hace posible esto, de la dirección del Teatro Libertador, y bueno, esperamos tenerte pronto otra vez, te vamos a seguir, Pablo, y bueno, los PDF cuando los quieran. vamos a reenviar si quieren. Sí, ya te comprometemos, y posiblemente esta clase estará subida en el YouTube del Teatro Libertador. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Chao, Pablo, muy lindo. Chao, muchas gracias, Pablo. Pablo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Se ve. Chao, Pablo, gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo, Muchas Chiche. gracias. Chiche, querido. Maestro. Ojalá nos veamos pronto. Sí, gracias. Y el año que viene con los más brujos. Señor, Maestro, ¿está obviamente. Pablo? Max Bruce completo. Santi, grande Santi, gracias. Qué gusto verte. Bueno, antes de cerrar, quiero parar la grabación.